El cerebro pues está compuesto por qué elementos. Sustancia blanca y sustancia gris. Sustancia blanca. La sustancia gris del cerebro, ¿dónde queda? Núcleos basales. ¿Y son cómo se llaman? Caudado, lenticular, seguro. Caudado, lenticular, seguro. ¿Cuál es el otro? Amígdala y el núcleo subtalámico de Luis. Esos son los núcleos basales. Y el lenticular, recuerden que tiene globos pálidos y subtalámicos. Y el fisiología, el núcleo caudado y el núcleo lenticular le dicen el cuerpo estriado. Bueno, ¿qué más ahí? La sustancia blanca, ¿cómo se clasifica? En tres tipos. ¿Tres tipos? ¿Cuáles son? Comisuras. ¿Qué es una comisura? Que divide los hemisferios. Tienen tres ejemplos de comisura. Cuerpo calloso. Blanca anterior. Blanca posterior. ¿Tienen otra vez? El formión trigo. Bueno, ¿cuál es la otra fibra que hay después de esa? ¿Qué son esas? Que asocian un lóbulo con el otro. En un mismo hemisferio o una zona. Por ejemplo, ¿cuál es el que une el frontal con el temporal? Y hace ya es más estudiado. Un cinado. Occipital con frontal. Ahí sí, lo dice. Occipital frontal. Superior e inferior. Y el del símbolo lo une al lóbulo, al hipocampo. El fascículo del símbolo lo une al hipocampo. ¿Y cuál es la otra fibra? La proyección. ¿Y esa en qué consiste? ¿Qué fibra de proyección conocen? Nada más. ¿La cápsula externa de fibra de proyección? No, solamente la interna. La cápsula externa de fibra de proyección. Para que quede eso claro. El hecho que se llama cápsula, la única que es fibra de proyección es la cápsula interna. Bueno, más o menos. ¿Cuál es si se han estudiado más o menos eso, si saben eso, eso es lo que está en el examen, eso es lo que se evalúa en el examen. ¿Cuánto es, profe? Pues, no sé, el 30. No se colaten con este examen teórico. Si ustedes tienen otros exámenes y otras materias, estudiando todos los días. Ya este tema, imagínate tus genitales de cuándo eran los mismos, ¿verdad? Médulas de cuándo eran los mismos. Entonces, no necesito 15 días, nada. Ustedes no tienen estudiando eso. Le podemos dar un mail que le aseguro que no es lo mismo. Tienen que, así, pregúntese, esto que estoy haciendo yo, no ustedes tienen que hacer todos los días, no enredarse en aquí, no, vamos a hablar y soltando, seguramente, mire que así hablando con ustedes, si yo ya veía lo que han leído, ¿verdad? Entonces no va a haber nada difícil en eso. Bueno, entonces vamos a ver hoy. Se va grabando el núcleo. Bueno, y los ventrículos laterales. Serán todos audífonos, no sé. Yo nunca escucho ruido. Pero ruido pongo. Yo tampoco. Funciona el sistema límbico. Es el que controla la percepción, la visión, reproducción, alimentación. Memoria reciente, además de lo que es pues, preservación de especies. Bueno, hay una zona del cerebro que es el diencéfalo. ¿Qué es el diencéfalo? Es la zona medial inferior del cerebro que queda debajo del cuerpo calloso. Por eso se llama diencéfalo. Bueno, el diencéfalo se divide en 4 partes, que son estas: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. O sea, toda esta zona de aquí es el diencéfalo.
Entonces el tálamo, la importancia del tálamo, pues anotemos eso, ¿no? Es donde se integran los diversos tipos de sensibilidad. O sea, la sensibilidad en el tálamo, nosotros percibimos las cosas de una manera burda. Por ejemplo, yo sé que este es un objeto duro, pero no puedo describir más nada, mientras que en la corteza cerebral ya yo puedo describir este objeto con los detalles, esto es metálico, esto es cuadrado, ya. Entonces el tálamo recibe toda la sensibilidad que hay de una manera burda, digamos de esa manera, porque la corteza es la que nos interpreta exactamente la sensibilidad. Pero en el tálamo ya se dan algunas nociones de captación. Pero la función del tálamo es ¿cuál? Captación de la sensibilidad de una manera burda o protopática. Todas las vías sensitivas llegan al tálamo, excepto la vía olfatoria, es la única que no llega al tálamo. De resto, todas van al tálamo. Todas las vías sensitivas llegan al tálamo y allá ya tenemos capacidad de interpretar de una manera gruesa, general. Bueno. Recuerden que en el tálamo están los cuerpos geniculados que tienen que ver con los folículos cuadrigenos. Pero yo no voy a colocar tantas cosas del tálamo. Entonces, cuando vean neurofisiología, se recuerdan de los números, porque igual ahorita eso no se... Bueno, aquí está la resumen. Centro integrador sensitivo. Llegan todas las vías excepto la olfatoria. ¿Cómo se percibe la sensibilidad en el tálamo? De una manera gruesa, de una manera burda, porque la corteza es la que nos da detalles. ¿Verdad? Bueno, eso sería, digamos, una pregunta del tálamo, sería, digamos, esa parte. Entonces, el resumen. Ahora viene el hipotálamo. El hipotálamo lo resumimos en estas dos grandes cosas. Es centro de la coordinación del sistema neurovegetativo, o sea, del simpático y del parasimpático del cuerpo. Y es el primer centro de coordinación endocrina. Cuando nosotros vemos endocrinología, pues arrancamos con el eje hipotálamo, hipófisis y las demás glándulas. O sea, el hipotálamo es el que comanda. Sin ser tejido glandular, el hipotálamo es el centro regulador del sistema endocrino. Tenemos una importancia que tiene. Y además, el sistema nervioso neurovegetativo, que es simpático y parasimpático. Ahí resumimos el hipotálamo. Ahí están las divisiones en fisiología, le van a explicar que la zona paraventricular, preóptica y cuáles núcleos secretan, por ejemplo, la hormona antidiurética, los factores liberadores de la hormona, etc. No se lo voy a colocar acá, vean, ahí están todos los núcleos. Y cada uno produce factores liberadores que van a estimular a la hipófisis, y la hipófisis, pues, obviamente, produce la hormona por estimulación del hipotálamo. Entonces, funciones, miren, ahí están otras funciones. Entonces, dice el centro regulador del sistema nervioso neurovegetativo, simpático y parasimpático. También nos especifica que lo anterior es parasimpático y las zonas posteriores simpáticas. Bueno, eso no nos importa. Esta sí, regula temperatura, sed y osmolaridad. Y las hormonas son esas, ¿no? Ya les hablé de que es un centro regulador de la función endocrina, produce hormonas antidiuréticas, factores liberadores de todas esas hormonas, del crecimiento, la tiroidea, la somatotrópica, la LH, y el factor inhibitorio de la prolactina. Ya, digamos, hipotálamo, recordemos esto: temperatura, sed, osmolaridad, centro endocrino, centro regulador del sistema nervioso autónomo, con eso tengo para el hipotálamo. Ahí están, pues, en clínica todas las enfermedades que se dan por daño en el hipotálamo. Ya la formación reticular ya ustedes se la saben, ¿no? Un grupo de neuronas que van desde el encéfalo hasta la médula cervical, el 80, el 90% que den el tallo. Y recuerden, cuando existe formación reticular, eso nos regula el sueño, la vigilia y los estados de conciencia, como para que sepamos, es un grupo de neuronas que está metido ahí. Una parte está allá arriba en el encéfalo, pero una pequeña parte. Ya recuerden, la formación reticular es el switch que nos desconecta todo el cerebro para que nosotros podamos dormir y todas esas cosas. Ahí están todos los switches y los apaga, taca, te dan los switches. Bueno, aquí está lo que habíamos ahorita, sustancia gris, sustancia blanca. Esto tampoco, porque yo creo que no va a ser corte de flecha y no se lo voy a explicar. Ahí están los detalles de cada cosita.
Los ventrículos, los ventrículos tienen tres prolongaciones o cuernos, frontal, occipital y temporal. Y tienen una zona que se llama trígono. Entonces, prolongación frontal, prolongación occipital, prolongación temporal. Y esta zona de aquí es común al cuerpo, a la occipital y a la temporal. Eso te hace lo que dice el trígono. Los ventrículos laterales, ¿con quién comunican? Con él, por medio de qué agujero. Y el tercer ventrículo, ¿con quién comunica? Por medio de qué agujero. Y del cuarto ventrículo, ¿cómo sale el líquido? Por las... ¿Por cuántos agujeros sale? ¿Cuáles son? Los de Lucas son dos. Lateral. Lado izquierdo, medial y de magnético. Y después que pasa el paso subaranoideo, se pasa con el líquido. Se absorbe. ¿Quién lo absorbe? La vellosidad de La misma cantidad que produzco es la misma cantidad que reabsorbo y todo lo demás queda lleno, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se reabsorbe? ¿Cómo se llama la hidrocefalia esa? Comunicando. Cuando hay un tumor o hay una infección que se tapa un huequito, es la no comunicante. Esta es la del anciano, la hidrocefalia que se atrofia la vellosidad aranoidea y se producen los corpúsculos de Paccioni, que son vellosidades calcificadas. Eso no reabsorben y puede dar una hidrocefalia, pero que se llama de tipo comunicante. Y hay otra que es, por ejemplo, que hay un tumor que tapa un hombro de este lado y hay un ventrículo que está dilatado de un solo lado y el resto está tapado en un hombro derecho y hay un tumor o alguna cosa que está tapando el otro. Bueno. Desviación del encéfalo. Vamos a ver la irrigación gruesa porque son aspectos de la cortaron los cerebros que había y se Sí, Sí, profe, hasta la decusación se veía hermoso, literal. Irrigación del encéfalo. Claro. El encéfalo está irrigado por lo que se denomina en la anatomía clásica el polígono de Willis. Es el polígono de Willis. El polígono de Willis son unas anastomosis arteriales que se dan entre las ramas de la arteria vertebral y las ramas de la arteria carótida interna. Eso es el polígono de Willis. Repito, anastomosis entre las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Se le llama polígono de Willis por la figura, porque la anatomía clásica, el que decía algo le ponía su nombre, ¿verdad? Entonces vamos con las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se acuerdan de quién son ramas. ¿Cómo así? ¿De dónde vienen las arterias vertebrales? De la subclavia. Ellas se meten después por las vértebras, por los agujeros transversos, penetran al agujero occipital y llegan al cráneo. En el cráneo las dos arterias vertebrales se fusionan y forman la arteria basilar. La arteria basilar da dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Entonces decimos aquí vertebral, basilar. Estamos primero formando porque estas son las arterias cerebrales posteriores. Repito, las dos vertebrales entran por el agujero occipital y se unen en pleno mesencéfalo, en pleno puente, y forman la arteria basilar. Y da dos ramas terminales que se llaman arterias cerebrales posteriores. Y vamos con las carótidas. Las arterias carótidas internas, ¿y qué son ramas? Las carótidas internas.
de la carótida primitiva, ¿no? Bueno, la carótida interna da la siguiente rama. Da una rama que se dirige hacia atrás, hacia la famosa fosa cerebral posterior. Esta arteria se le llama arteria comunicante posterior. Da una rama hacia adelante. Que se llama arteria cerebral anterior. Y lateralmente da una rama que se mete por la fisura del cinto y coge toda la cara interna del cerebro. Es la arteria cerebral media. Resumen de la carótida interna de la rama grande. Da una arteria anterior, cerebral anterior, da una rama hacia atrás que conecta con la cerebral posterior y la comunicante posterior, y da una arteria para la parte externa del cerebro, por la fisura del cinto cerebral medio. ¿Verdad? Las dos cerebrales anteriores emiten un vasito que las comunica, ¿no? Este vaso se llama arteria comunicante anterior. Y ese es el polígono de Willis. Digamos la formación grande. Repitámoslo nuevamente. Las dos vertebrales que hacen La basilar. y las ramas terminales son cerebrales posteriores. Listo, las carótidas. Hacia atrás da una rama que es una cerebral posterior, que es la lateralmente da una rama para la cara externa y hacia adelante da una rama Cerebral anterior. que se conecta con una. Comunicante anterior. Si decimos de quién es rama la comunicante anterior, ¿de qué sería? De la cerebral anterior. Okay. Bueno, ese es el esquema básico del polígono de Willis que nos tenemos que saber todo en el examen. ¿Cuáles son las ramas terminales de la basilar? ¿Quién forma la basilar? ¿Cuáles son las ramas principales que da la carótida interna? Pues eso es lo básico. Ahora vamos con ramas ya más que habíamos aprendido ya. Vamos con la vertebral. Las vertebrales dan una rama por su parte medial que se unen y forman la arteria espinal anterior. Espinal anterior. Y lateralmente dan una arteria que ustedes conocieron en ese cerebro, que es la arteria pita. ¿Verdad? Entonces, no olviden de la vertebral, las ramas espinal anterior y pica. Vamos con la basilar. La basilar da una serie de ramas para el puente pequeñitas aquí, que se llaman arterias pónticas. ¿Verdad? Destacamos aquí una arteria para el cerebro, una arteria. Sí, a ella le gusta eso. Aica. Aica. Acá arriba destacamos una arteria que es la cerebrosa superior. ¿Cierto? Y una arteria para el oído también se destaca más larguita, que es la laberíntica o auditiva interna. Las ramas de la basilar: las pónticas, la auditiva interna, la cerebrosa superior y la aica. Ya. Bueno, ese es el polígono de Willis. Eso es, de eso hay preguntas el polígono de Willis. Ahora viene el complemento de esto, que es lo que nos interesa más. ¿Ya copiaron eso ahí? Sí. Cópienlo, si no lo copiaron, toman la foto y lo hacen, háganlo a mano y eso se lo aprenden. Yo me acuerdo que yo le aprendí eso al doctor que me daba en clase, él usaba mucho. Esto que hago yo le cogí la caída de así, él me decía, tu dibujito, empieza, no, pero yo no dibujo bien, no importa, porque se llama lujo, eso le sirve más que 1000 diapositivas y tiene toda la razón. Bueno, entonces si ya copiaron eso, borramos y miramos la diapositiva. Listo. Entonces antes decía que era un hectágono, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, que es un hectágono, el polígono de Willis. Pero de todas maneras, todas las ramas tenemos que decir, porque esta como tal no forma la figura, esta como tal no forma la figura. La figurita esta que está aquí, pero eso no tiene, o sea, como tal, es el nombre. Bueno, esta es la otra diapositiva que creo que le vemos aquí. Entonces,
Dalma. Vamos a colocarle territorio de irrigación de las arterias del cerebro. Entonces. De las arterias encefálicas, perdón. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Este gráfico es esencial para ese resumen. Empecemos con la arteria cerebral media. Anotemos territorio que irriga la arteria cerebral media. Irriga la cara externa de los hemisferios cerebrales. Es la primera premisa. Excepto lo cercano al borde superior y al borde inferior. Entonces, el 80% de la cara externa la irriga la cerebral media, pero hay dos zonas que no, ¿verdad? La zona adyacente al borde superior y la zona adyacente al borde inferior no las irriga. Entonces, la cara externa está irrigada. Esta parte superior, tienen aquí, es la cerebral anterior y esta parte inferior es la cerebral posterior. Entonces, ¿quién irriga la cara externa? Ustedes dicen, bueno, la arteria básica es la cerebral media, pero lo que está pegado al borde superior lo irriga la cerebral anterior. Y lo que está pegado al borde inferior lo irriga la cerebral posterior. O sea, las tres arterias cerebrales, la anterior, la media y la posterior, irrigan la cara externa, pero tenemos que saber el territorio de la cerebral anterior. En el borde superior va... Es la arteria cerebral anterior y en el borde inferior es la arteria cerebral posterior. O sea, las tres arterias cerebrales anterior, media y posterior irrigan la cara externa, pero el 80% o más la cerebral media. Ok, ahora vamos con la cara interna. La cara interna, la cara medial del hemisferio, ¿quién le irriga? Es decir, lo que está por encima del cuerpo calloso y delante, cerebral anterior, hasta la cisura parietocilitar. Lo que está por debajo de la cisura parietocilitar, todo el lóbulo temporal, excepto el polo temporal, lo irriga la arteria cerebral posterior. Y el polo temporal lo irriga la cerebral media. O sea, las tres arterias cerebrales irrigan la cara interna también, pero entonces aquí se reparten. Lo que está por encima y por delante del cuerpo calloso, hasta la cisura parietocilitar, todo esto es cerebral anterior. Lo que está por detrás y debajo de la fisura parietocilitar, incluyendo el lóbulo temporal, es la arteria cerebral posterior, excepto el polo temporal, que la cerebral media se mete también en llegar allá, porque allá también se le metieron a la cara externa. Entonces, dice, se meten acá, yo no lo voy a meter allá también. Las tres cerebrales también irrigan la cara interna, pero entonces están repartidas de esa manera. La media, solo el polo temporal. La anterior y la posterior se repartieron hasta la parietocilitar, y de ahí para abajo la cerebral posterior. Bueno, ¿y quién irriga tallo y cerebelo? Se dice sistema vértebro-basilar. Tallo y cerebelo, sistema vértebro-basilar. Y ya sabemos las ramas, ya nos aprendimos la tica, la aica, la otra. Entonces, eso es como quien dice. El cerebro, el sistema vértebro-basilar no se mete con el cerebro. Miren ustedes que son las tres cerebrales que irrigan tanto la cara externa como la cara interna. Lo que tenemos que saber es hasta dónde, por ejemplo. En la cara interna, ¿quién irriga lo que está por debajo y delante y arriba del cuerpo calloso? Hasta la parietocilitar, la cerebral anterior. Y lo que está detrás y debajo de la parietocilitar, La posterior. hasta el lóbulo temporal, la cerebral posterior, excepto el polo temporal medial, que es de la cerebral media. O sea, en resumen, tanto por la cara externa, por la cara interna hay una presencia de las tres arterias, pero ahí va predominando. En la cara interna predomina la cerebral anterior y posterior, la media tiene un pedacito. Mientras que en la cara externa, el 80% es cerebral media y arriba está la anterior y abajo está la posterior. Eso no se les debe olvidar a ustedes. Ya lo demás es detalle, de pronto que va a ser neurocirujano, lo demás ya le toca aprenderse los pasitos con más detalle, pero digamos, eso es, me parece perfecto esto ya para la explicación. Bueno, finalizamos con eso. Ay,
Vamos a hacer parcial con una vez. El que sabe, sabe. No, la idea es que yo estoy quitando a ustedes la idea que el sistema nervioso no es difícil, sencillamente hay que ir estudiando y hay que charlarlo, hay que hablarlo. Si ustedes no estudian todos los días sin decir ni una palabra, no van mirando un cuaderno, eso no es estudio. ¿Cuándo es el parcial? 30. Tenemos unos cuadros, ¿se acuerdan de esos cuadros de quiénes son? El cuadro del Seguro Social de los años. ¿No se acuerdan de ese cuadro? Obregón, el Conde. Y esa de allá, un boxeador palenquero, pintó hasta la reina de España y le regaló el cuadro de la Moncloa de España, que lo Fernando Aguaslín, que todo era, siempre pintaba en la final. La reina de Capitolio tiene el palacio. Plaquitas también la reina. 23. Este sí son más rayos, ese es Ok, vamos a hablar de los sistemas sensitivos. Hablando del idioma coloquial, el idioma corriente, ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué es la sensibilidad? Yo no era estudiante de medicina. ¿Qué es la sensibilidad? Di cualquier cosa. La capacidad habla. La capacidad de percibir, es válido. Dime lo que iban a decir. La capacidad de percepción. Pero ampliado. La capacidad que se tiene a la percepción de factores externos. Sensibilidad, ¿qué suena? Sensibilidad, ¿qué suena eso? ¿Como a qué? La capacidad de Sensibilidad es que los sentidos, sentir las cosas. ¿Ya? Sensibilidad. Entonces le ponemos palabras. Es la capacidad que tenemos de lo que ustedes dijeron, de captar, interpretar, ¿verdad? Estímulos, ya sean externos, ya sean internos. Esa capacidad que tenemos los seres vivos, los seres humanos en este caso, de captar, de percibir, de interpretar estímulos, ya sean externos o internos, se llama sensibilidad. La sensibilidad, ya la habíamos dicho en la clase pasada, hay sensibilidad general y sensibilidad especial. La sensibilidad general es tacto, presión, dolor, temperatura, eso se llama sensibilidad general. Y la especial, la de los órganos del sentido, cada uno tiene un nombre, es decir, visión, audición, olfacción, gusto, eso es sensibilidad especial. Ambas son sensibilidad. Bueno, el sistema nervioso, como todo sistema, tiene que cumplir con un requisito. Cuando uno habla de un sistema, tiene que tener estas tres cosas: una entrada, un proceso y una salida, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una fábrica de salchichones. Los salchichones permiten los burros, permiten los perros, por la máquina ya hace el proceso y el producto son los salchichones, ¿verdad? Esa es una fábrica, un sistema de cómputo. Usted entra ya sea con el mouse, con el teclado, hay unos software, unos hardware, que tienen unos programas y usted baja una información o imprime una página, este es un sistema de cómputo. Y así, ¿verdad? El sistema siempre tiene que tener estas tres cosas, si no es el sistema nervioso cumple con los requisitos, tiene las tres partes. La parte de entrada del sistema nervioso se llama función aferente o sensitivo sensorial, que es lo que vamos a ver hoy. La parte de proceso son todas las neuronas que interpretan lo que se capta, ¿verdad? Y la parte de salida ya es una respuesta motora, por ejemplo, ¿verdad? Yo me voy a apoyar aquí, yo retiro el pie, pues ya es una parte de salida. El sistema nervioso como tal es un sistema y tiene las tres cosas, pero se llaman así. La entrada aferente o sensitivo sensorial. Las neuronas procesan y hay una parte de respuesta que es la función de salida o se llama función eferente o motor, para que tengamos mucho claro. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que se llama las vías sensitivas. Las vías sensitivas tienen un grupo, primero un receptor. Una vía consta primero de un receptor. Segundo, de un cableado que son los nervios, las zonas de las neuronas. Y de una zona inteligente que son los cuerpos neuronales, ¿verdad? Luego, pues tenemos una zona más especializada en la corteza cerebral, allá en el lóbulo parietal, en el retiro central. Ahí se interpretamos todos los estímulos esos que nos llegan de tacto, dolor, presión. Entonces, una vía es consta de receptor, decimos neuronas primera, segunda, tercera, cuarta, y llegamos al cerebro. Esas son las vías sensitivas. Ahí tenemos los receptores.
Hay receptores de dolor, hay receptores térmicos, hay receptores químicos, hay mecanorreceptores. En la médula pues está organizado todo ese cableado por donde pasa cada uno de los receptores. Hablemos de los receptores. ¿Qué es un receptor? Vamos a definir qué es un receptor. Quiero decir que un receptor es un microprocesador biológico que traduce los estímulos de diversa naturaleza a estímulos eléctricos. ¿Por qué a estímulos eléctricos? Porque el sistema nervioso no trabaja sino con corriente eléctrica. Entonces, el frío y todas esas sensaciones pues tienen que pasar a corriente eléctrica para que nosotros podamos, para que el sistema nervioso pueda trabajar, porque si no es con corriente eléctrica no se puede hacer nada. Bueno, entonces los receptores tenemos que son traductores de estímulos a energía eléctrica. ¿Cómo se clasifican los receptores? Los receptores se clasifican en 3 tipos. Los primeros se llaman terminaciones libres, los segundos terminaciones encapsuladas y los terceros terminaciones de músculos de pulmón. ¿Qué es una terminación libre? Bueno, vamos a poner el ejemplo de un árbol. El nervio mediano es un árbol y se ramifica con cientos de ramas. La puntica de cada hoja viene siendo la terminación libre, o sea, el extremo más distal de cada una de las diversas ramificaciones que tiene un nervio. Eso se llama una terminación libre, ¿verdad? Por ejemplo, este nervio se ramificó aquí en varias ramitas. Cada puntica de esa que queda ya del extremo terminal, como si fuera la hojita del árbol, es una terminación libre. Es el extremo ya distal en contacto con la piel, con cualquier estructura, es la terminación libre. Las terminaciones libres se especializaron en captaciones de dolor, receptor, no sin receptor de dolor. Los segundos receptores se llaman encapsulados. ¿Cuál es la diferencia con la terminación libre? Que en vez de terminar la puntita de la hoja, hay una bolita en el extremo, ¿verdad? No todas son libres, hay unas que empiezan a tener unas capsulitas en el extremo distal. Así se llaman encapsulados. Y son las siguientes, las terminaciones encapsuladas son las siguientes. El primero se llama corpúsculo de Meissner, se ha especializado en el PAC. El segundo que aparece ahí se llama de Pacini, en presión, Pacini en presión. También algunos le llaman de Golgi-Machoni, pero me gusta más Pacini porque tiene la P, para que se acuerden que es de presión. Los otros estímulos son térmicos, los otros receptores, perdón, son térmicos y son de 2 tipos. El de Krause es de frío y el de calor es de Ruffini, ¿verdad? Calor, Ruffini, que termina por R y empieza por Ruffini es de calor. Entonces, aprendamos las encapsuladas. Entonces, el de tacto, ¿cuál es el de tacto? Meiser. ¿Cuál es el de frío? Krause. ¿Cuál es el de calor? Y lo que es de presión con P. Pacini. De esa pregunta de Pacini. tienen que saber. No, di Pacini porque era la presión. Y por último, el tercer grupo de receptor se llama terminaciones de músculo y de tendón. ¿Cuáles son? En primera instancia creo que se llama el uso neuromuscular. Ya lo vamos a ver en la cápsula. El uso neuromuscular, ¿qué es? Como esto va a músculo y ya tendón, es una terminación libre, llamémoslo así, que enrolla las fibras internas del músculo, las fibras intrafusales del músculo, ¿verdad? Termina enrollando las fibrillas intrafusales del músculo. Eso se llama uso neuromuscular. La terminación periarticular también es sencilla. Esta es la rodilla, por ejemplo, y estas nervios que llegan a inervar la rodilla, que se pegan a la cápsula, es una terminación periarticular. Es libre también, pero como está en músculo y tendón, se llama periarticular. Y la otra se llama órgano musculotendíneo de Golgi, también es sencilla. Este es el tendón del bíceps, por ejemplo, y este es el vientre muscular. El órgano musculotendíneo que hace, da una fibra que va al músculo y da una fibra que va al tendón. Se ubican en la zona músculo-tendinosa. Se llama órgano musculotendíneo de Golgi. Todas son libres con esa característica. Entonces, la que envuelve el uso internamente de las fibras intrafusales, el uso neuromuscular. El que llega a una cápsula articular, terminación periarticular, y la que termina dándole en la unión musculotendinosa, órgano musculotendíneo de Golgi. Esas son las 3 tipos de receptores que hay en el músculo y en el tendón. Son todos mecanorreceptores, receptores mecánicos. La función, mecanorreceptores, listo. Entonces eso está en las preguntas del examen, están todas esas preguntitas ahí. ¿Qué es cada cosa de eso? Revisemos las terminaciones libres. Miren esta. Terminación libre es una víscera. Terminación libre es un folículo piloso. Terminación libre en la piel, y estas todas son encapsuladas. Diferencia la morfología, por ejemplo, el D, ¿cuál es? El de Krause es así. Este que es alargadito es el de F es
¿Ves? Pacini, ¿cómo es? Este es el uso neuromuscular, está metido en la parte interna, este que está entre el músculo y el tendón. Es el órgano musculotendido. Bueno. Ahí nos muestran otras fibras, miren cómo es el Pacini, cómo es el basement. Ahí, morfológicamente se diferencia porque tiene un biotipo específico. Este es el uso neuromuscular va a la parte interna del músculo y del cuerpo. Este que está aquí, este es el tendón y este es el músculo. ¿Este cuál sería? Músculo tendido. De Golgi. Ahí nos muestran todas las características de los receptores. Miren el Pacini cómo es, el Ruffini cómo es. Bueno, hay otro que es el disco de Merkel, una histología luminal, yo les menciono lo más importante. Miren que están en la piel, están dispersos por todas partes. Ese es uno de Pacini. Bueno, listo. Dicho esto, vamos a hablar ahora así de sensibilidad. Entonces, clasificación de la sensibilidad. La sensibilidad se clasifica en dos. Una sensibilidad externa, digámoslo de esa manera. Esta palabra significa sensibilidad. Esteroceptiva quiere decir sensibilidad externa. Entonces tenemos una sensibilidad externa y una de nuestros cuerpos, de nuestro interior, se llama sensibilidad interna o interoceptiva. A su vez, la interoceptiva se divide en dos, en propioceptiva y visceral. ¿Qué es sensibilidad externa o interoceptiva? La palabra lo dice. Es la que nos informa de lo que ocurre en nuestro exterior, en el mundo exterior de nuestro cuerpo. Es sensibilidad externa, por ejemplo, el frío, la temperatura, todos los estímulos que vienen de afuera es sensibilidad externa. De los órganos de los sentidos es sensibilidad externa también. Bueno, vamos con la otra. ¿Qué es sensibilidad interoceptiva? La que nos informa lo que sucede al interior de nuestro organismo. Y hay dos variantes. Una consciente, que es la propioceptiva, y una inconsciente, prácticamente, que es la visceral. Porque la vísceras nosotros no le decimos al hígado que produzca más glucógeno, no, eso ya viene automáticamente ya se nos va a... Bueno, entonces repetimos la sensibilidad externa. Es la general y la de los órganos de los sentidos, la sensibilidad externa. Es general y especial lo de los órganos de los sentidos. Y la interna se divide en propioceptiva y en visceral. Bueno, vamos con los órganos interoceptivos. ¿Cuáles son los órganos de la interocepción? Ya lo dijimos los primeros, los órganos de los sentidos y los receptores de la piel, las terminaciones libres y los encapsulados. Esos son los órganos de la interocepción. Repito, las terminaciones libres y los encapsulados, porque los otros son de músculo y de tendón, obviamente. Y los órganos de los sentidos, ¿no? Esta es la sensibilidad especial, la de los órganos de los sentidos, visión, audición, músculo y olfato. ¿Y por qué tacto no está ahí? ¿Cómo? Porque el tacto no lo incluyen ahí. El tacto es sensibilidad general. Ajá, Por eso es general, no es especial. Tacto, presión, dolor y temperatura tienen el mismo criterio que es sensibilidad general. Ya la de los órganos de los sentidos se llama especial y son estas. Son 4 las sensibilidades especiales. El tacto no es especial, es general. Tiene la vía gustatoria, la vía óptica. Bueno, hablemos de la sensibilidad externa. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de la sensibilidad externa? Ya lo dijimos. Tacto, presión, dolor y temperatura. Y la sensibilidad especial, pues cada una tiene su componente de órgano de los sentidos. Sensibilidad visceral, aquí la tenemos. ¿Qué es la sensibilidad visceral? Se refiere a la actividad de las vísceras y es generalmente inconsciente. ¿Cuándo se nos hace consciente? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos algunos reflejos como de vaciamiento, tenemos la vejiga llena, decisión de vaciamiento, decisión si mantenemos hambre, se hace consciente en determinados momentos, pero eso por lo general es inconsciente. ¿Verdad? Todas esas actividades son viscerales.
Bueno, entonces de sensibilidad externa tenemos que saber cuáles son las modalidades. Modalidades son las generales, tacto, presión, dolor y temperatura, y la especial, la de los órganos de los sentidos. La sensibilidad interna, vamos a hablar de ella, se divide en dos, propioceptiva y visceral. ¿Cuáles son los órganos primero de la sensibilidad propioceptiva? Tenemos el oído interno, o sea, el laberinto, el vestíbulo, tenemos el cerebelo, tenemos los receptores de músculo y de tendón. Esos son los órganos de la sensibilidad propioceptiva. Y los de la visceral, pues obviamente la vísceras. Vamos ahora con las modalidades. Pero antes de eso vamos a definir qué es propiocepción. Ya más o menos algunas que ya les he dicho en médula. Propiocepción es lo que yo estoy haciendo aquí. La capacidad que tenemos de reconocer nuestro cuerpo en el espacio y las relaciones corporales entre sí, ¿verdad? Todo esto es actividad propioceptiva. Reconozco mi cuerpo en el espacio, avanzo, retrocedo. Propiocepción se llama eso, capacidad de reconocer nuestro cuerpo en el espacio y las relaciones corporales entre sí. ¿Qué modalidades hay de propiocepción? Sentido del equilibrio, posición articular, estado de alargamiento y contracción muscular, estereognosia, grafestesia, topognosia, discriminación de dos puntos. Pero vamos a ver primero qué es estereognosia. A ver, cierra los ojos, manténlo cerrado, dame tu mano. ¿Qué tienes en la mano? Eso es estereognosia, defínamelo a ver qué es. Reconocimiento de objetos con a través del tacto. Sin ver con la nada que con el tacto. Grafestesia, pregunta de examen. ¿Qué es la grafestesia? Capacidad que tenemos de reconocer un objeto mediante el tacto sin la ayuda visual, estereognosis. Vamos con el otro, grafestesia, cierra los ojos. Adelante. ¿Qué te dibujé ahí? Eso se llama grafestesia. ¿Qué sería grafestesia? Capacidad de reconocer una... Grafo es escritura. Ajá, exacto. Un gráfico sin necesidad La de... misma cosa, sin la ayuda visual. Ajá, exacto. Vamos con la otra. Topognosia, cierra los ojos. ¿Qué te toqué? La nariz. ¿Qué es topognosia? Ubicación. Reconocimiento de un sitio específico de nuestro cuerpo que nos toca sin la ayuda visual. Discriminación de dos puntos. Cierra los ojos. ¿Qué te estoy tocando? La oreja y el hombro. ¿Pero cuál hombro? El izquierdo. ¿Y cuál oreja? La derecha. Eso se toca discriminación de dos puntos. Son dos topognosias. Paso me pisó. Bueno, ya. Esto es modalidades propioceptivas. Modalidades propioceptivas, todo eso. Lo que tiene que ver con estiramiento, marcha, todo eso, equilibrio, posición articular, ¿verdad? La posición articular es la misma cosa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le digo, cierra los ojos. Cierra los ojos, dame la mano. ¿Cómo tienes el codo? ¿Cómo? Flexionado, entonces ahí la posición articular, ella sabe cómo está su articulación y demás. Bueno, eso serían las modalidades de propiocepción. Entonces, resumamos propiocepción, ¿qué es? Capacidad de reconocer el cuerpo. Los segmentos corporales. ¿Qué modalidad de propiocepción hay? No, pero digamos la primera, equilibrio, posición articular, estado de alargamiento, contracción muscular, posición articular. Ahora sí las otras. Estereognosia, topognosia, grafestesia, discriminación de dos puntos. Bueno, ¿qué órganos son propioceptivos? El laberinto, el cerebelo y los receptores de músculo y de tendón. Ya. Bueno. Vean todas las modalidades. Bueno, ahora vamos con la sensibilidad visceral. ¿Qué modalidades viscerales aprendimos? Sentido de reflexión, sentido de vacuidad, control de la presión arterial, del CO2, de la glucosa, pero eso no lo podemos hacer consciente. Pero cuando se habla la vacuidad, la reflexión, eso sí, ¿verdad? Tenemos la ampolla rectal llena, tenemos la vejiga llena, pues nos da hambre. Esas sensaciones se hacen conscientes, pero generalmente inconscientes. Bueno, y ahora la clasificación anterior era morfológica. En semiología
vamos a aprendernos la clasificación clínica. La clasificación clínica de la sensibilidad es así, de acuerdo a cómo uno la explora. O sea, va a haber una sensibilidad superficial, una profunda y una cortical. La sensibilidad superficial la exploro con un escobillón, con un tubo de ensayo frío, con uno caliente, con una agujita, ¿verdad? Entonces uno puya así sensibilidad. Sientes aquí, eso es sensibilidad superficial. La profunda generalmente se explora en pacientes inconscientes, digamos, o en algunos pacientes que tienen déficit superficial y que no vale el profundo. Por ejemplo, un paciente que llega a urgencia que está inconsciente, uno generalmente, por ejemplo, lo coge y le presiona duro aquí en el esternón. El paciente obviamente reacciona o está descerebrado, que hace un estímulo de inflexión. O sencillamente, si va hacia acá, pues el paciente, digamos, está inconsciente. Cuando una persona está descerebrada y está, o sea, tiene la capacidad, si no la han. O sea, si está en estado vegetativo, pero está descerebrada, un neurocirujano le puede devolver la. Como que. Como un falso estado vegetativo. Solamente que está descerebrada. No, o sea, hoy día hay unas pruebas para declarar pacientes de muerte cerebral. Muerte cerebral hay que hacer unas pruebas de potenciales evocados somatosensoriales, visuales, hay que hacerle varios electroencefalogramas que sean planos. Cuando cumple con los criterios de muerte cerebral, el paciente lo puede ya desconectar y ser donante de órganos para el trasplante y eso. Ya la familia le dice, no, ya está. Y le muestra las pruebas, ¿no? Ya el paciente está con muerte cerebral, lo tienen con un respirador, lo tienen con vasopresores para que le circule la sangre y todo. Pero ya no tiene posibilidad porque el cerebro ya se le desconectó todas esas zonas corticales del tallo y todo, ya eso no funciona nada. Entonces el paciente así ya no hay. Pero hay que hacerle las pruebas. Bueno, entonces clínicamente superficial, nos explora lo superficial, una motilla de algodón, una agujita, calor, frío, eso se hace suavemente en la piel profunda, generalmente dolor, ¿verdad? La presión en el pecho, por ejemplo, y la sensibilidad cortical viene siendo lo que vimos allá como propioceptiva. La sensibilidad cortical uno hace estereognosia, grafestesia, topognosia y discriminación de los puntos. Le cierra los ojos al paciente y usted va a ver cómo está su corteza cerebral. Lo que yo hice acá, se le hace al paciente, se le exploran las tres cosas, ¿no? El paciente está con sensibilidad superficial, profunda y cortical interna, no tiene nada. O si el paciente usted le da un borrador y no es capaz de saberlo, a pesar de que está consciente, tiene algún problema en el lóbulo parital, por ejemplo. Bueno. Andrea Monsalve. Aquí está una resumen de eso. Hablemos ahora de las vías sensitivas. ¿Qué viene siendo una vía sensitiva? Es el camino que toman los estímulos a través de la universo neurona hasta llegar allá a la corteza cerebral. La vía sensitiva, como les dije al comienzo, consta de un receptor de nervios, de neuronas y de la corteza cerebral. Esa es una vía sensitiva. Vamos a ver la primera vía, se llama así. Anotémosla. Vía de la propiocepción consciente, del tacto discriminativo y la palestesia es lo mismo que vibración. Así se llama la vía. ¿Verdad? Resulta que las vías aquí se combinan, ¿verdad? Los estímulos, uno diría, los externos no tienen por qué ir, los internos sí van. En este caso, ya vamos a ver. Entonces, empecemos. La vía de la propiocepción consciente, del tacto discriminativo y de la vibración tiene como receptor, ¿qué tipo de receptor? Propiocepción, que es ese de músculo y de tendón, ¿verdad? Tenemos un músculo muscular, por ejemplo, entonces decimos que si el estímulo es una contracción o yo voy a estar en equilibrio, yo estimulo los receptores de músculo y de tendón. ¿Qué hace el receptor? ¿Qué es lo primero que hace el receptor con el estímulo mecánico? ¿Para qué sirven los receptores? Dijimos ahorita, para traducir el estímulo. ¿A quién lo traduce? A corriente eléctrica, porque el estímulo mecánico no sirve, no lo conoce el sistema nervioso. Entonces, si yo hago esto, el receptor le traduce esa corriente eléctrica y lo manda por el cable, porque la absorbe la neurona. Y la primera neurona de la vía propioceptiva consciente se encuentra en el ganglio raquídeo. Entonces, anotamos, primera neurona, ganglio raquídeo. El alzón de la primera neurona que hace, se va por los cordones posteriores de la médula y sube hasta el tallo, hasta los tubérculos gracilis y cuneatos, donde están los núcleos gracilis y cuneatos. Encuentran aquí la segunda neurona. Entonces decimos, la segunda neurona de la vía, ¿dónde queda? En los núcleos gracilis y cuneatos del mismo lado. Estamos bien. Los alzones de la segunda neurona
neuronas se pasan al otro lado, o sea, se decusan, recibiendo el nombre de todos esos axones del hemisferio medio. Y llegan al tálamo contralateral, donde está la tercera neurona. Entonces decimos, la tercera neurona está en el núcleo, así se llama el núcleo del tálamo, núcleo ventral posterolateral del otro lado, contralateral. Y luego los axones de las neuronas del tálamo pasan por la cápsula interna y terminan en la corteza del giro concentral del lóbulo parietal, el área triangulosa, donde está la cuarta neurona. Resumen, la vía de la propiocepción tiene 4 neuronas, 2 de un lado y 2 del otro lado. Repasemos. La primera neurona, ¿dónde queda? En el raquídeo, de donde se origina el estímulo. La segunda neurona, ¿dónde queda? El núcleo gracílico uniato del bulbo del mismo lado. Ahora viene el cambio. El lemnico medio se cruza y encuentra la tercera neurona en el tálamo y cuarta en el giro concentral. Esas son las 4 neuronas que tenemos que tener en cuenta. Miren lo que habla que es el tacto epicrítico. ¿Qué es el tacto epicrítico? Como el del borrador, por ejemplo, que sí, el tacto discriminativo. Eso viaja por ahí, fíjense ustedes que viaja con estímulos mediáticos. Y si uno dice, bueno, profe, pero el receptor del tacto epicrítico, ¿cuál es el receptor del tacto? ¿Te olvidó? ¿El receptor del tacto cuál es? El de presión es Pacini. el de calor. Ruffini. ¿Y el de tacto cuál es? Meisner. Meisner. ¿Y el de frío? Bueno, eso ya se le está olvidando. Exacto. Pero si yo voy con estímulo propioceptivo, el receptor que actúa es Meisner. Meisner. Y la primera neurona, no se les olvide. ¿Dónde queda la primera neurona de la vía propioceptiva consciente? Ganglio raquídeo. La segunda, núcleo gracílico uniato. Del mismo lado. Y la tercera, ventral posterolateral contralateral. Y la cuarta, área 312 o giro concentral del lóbulo parietal. Listo. Bueno, eso sería más o menos la. Entonces, cuando ustedes vayan a la clínica y dicen, no, la lesión la tiene en el tálamo izquierdo, entonces, ¿qué va a tener este paciente? Perdía la sensibilidad del cuerpo del lado derecho. Y cuando se da del mismo lado, pues la respuesta de la lesión es del mismo lado. Bueno, hay otra vía que se llama propioceptiva inconsciente, ¿verdad? Por ejemplo, yo me tropiezo aquí, esa vía es la que me ayuda de una manera inconsciente a conectarme, a que no me caiga. La vía propioceptiva inconsciente, no les voy a hablar de neuronas, les voy a decir que la vía propioceptiva inconsciente tiene neuronas en la médula, en el cerebelo y en el núcleo rojo. Ya, es la única diferencia con la otra. Se apoya en neuronas que hay además en el cerebelo, en la médula y en el núcleo rojo. Es una vía accesoria de la propioceptiva consciente que tiene sencillamente como diferencia esa, porque tiene neuronas en la médula, en el cerebelo y en el núcleo rojo. Ya. Las demás neuronas están en el tálamo y en la corteza del lóbulo parietal. Bueno, estas son las vías motoras que después nos veremos. Ahí está la explicación que yo les acabo de dar. Entonces, la primera neurona que hace la acción de la primera neurona. Sube por los cordones posteriores como fascículo gracílico uniato. No entra a la médula. Y llegas al bulbo, ¿verdad? El núcleo gracílico uniato. Los núcleos de los alzones de los núcleos gracílico uniato, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama el fascículo? Lemnisco medio se llama. Y ya después en el tálamo atraviesan la cápsula y llegan a la corteza del lóbulo parietal. Eso es más o menos un jueguito ahí que hay con eso. El núcleo del tálamo, ¿cómo se llama? Ventral posterolateral. Bueno, aprendamos esto que es de médula. La médula tiene 3 pares de cordones, entonces decimos, la propioceptiva va por el cordón posterior, que es la vía del dolor y la temperatura, yo siempre digo dolor, pues de la L, dolor va por el lateral. Y ya la otra vía que se llama tacto, grueso y presión va por el anterior. Entonces, en relación a la médula y las vías, todas las tiene por el cordón posterior, la propioceptiva. Por el cordón lateral, la del dolor y temperatura, y ya nos queda el anterior. Y la de tacto, grueso y presión, por el cordón anterior. Entonces, no se lo olvide, propioceptiva posterior, dolor lateral, y la otra que queda, que es tacto, grueso y presión, va por el cordón anterior de la médula. Ya vamos a resumir, vamos a ver esto. Hablemos de esta vía.
Vía del dolor y la temperatura. También le dicen termoalgesia, que es lo mismo. Entonces establecemos lo mismo. Vamos a tomar un estímulo de frío. ¿Qué receptor trabaja ahí? Vamos a tomar un estímulo de calor. Y si es dolor, ¿quién? ¿Qué es receptores de dolor? ¿Qué receptores de dolor? Hay 3 tipos de receptores. ¿Cuáles son los receptores de dolor? Hay terminaciones libres, encapsuladas y de músculo y de tendón. ¿Cuál es el de dolor? La libre. Bueno, aquí están los 3 tipos de estímulos: frío, calor o dolor. Cualquier tipo de estímulo que hace el receptor. Si es frío, ¿qué hace el receptor? ¿Cuál es el trabajo del receptor? Traducirlo aquí a corriente eléctrica. Y ahora sí, si no hay trabajo del receptor, no sentimos nada. El receptor convirtió el estímulo de dolor y de temperatura a corriente eléctrica. ¿La corriente por dónde viaja? Por el alzón de la primera neurona. La primera neurona queda en el mismo puesto para todas las vías. ¿Dónde? Ganglion aquí. Perfecto. Miren el cambio que hay ahora. El alzón de la primera neurona penetra la médula, que no hizo en la proprioceptiva, y consigue un núcleo en el asta posterior de la médula. La segunda neurona se encuentra ¿dónde? En el asta posterior de la médula. No tuvo que subir hasta allá arriba, ¿no? Bueno, vamos con la segunda neurona. El alzón de la segunda neurona cruza al otro lado, se decusa es la palabra, y asciende por el cordón lateral. Asciende por el cordón lateral y llega hasta el tálamo. Este fascículo decusante se llama fascículo espinotalámico lateral. Y encuentra la tercera neurona en el tálamo. Entonces, la tercera neurona de la vía del dolor y la temperatura está en el tálamo contralateral. Y pasa lo mismo que en la anterior neurona. Los axones de la tercera neurona atraviesan la cápsula interna y llegan al giro central en el lóbulo parietal, donde finaliza la vía, ¿verdad? O sea, la única diferencia que hemos visto, ¿cuál es? La segunda neurona. La segunda neurona que está en la médula, la segunda neurona en la proprioceptiva estaba en el tallo cerebral, aquí en el bulbo, ¿verdad? Esa es la única diferencia que hemos visto hasta ahora. Pero de resto las neuronas se ubican en el mismo lado, 2 de un lado y 2 del otro. Las 2 de este lado, ¿dónde están? En el ganglio raquídeo y en la médula. Y la tercera y la cuarta están en el mismo sitio de la vía anterior, ¿verdad? Bueno, eso sería la vía de para acá. Pero recordad que el fascículo que se decusa pasa al otro lado, se llama espinotalámico lateral. Son los alzones de la segunda neurona. En la vía proprioceptiva le llamamos el disco medio, acá se llama así. Vamos con esta vía del tacto grueso. Tenemos que ponerle la palabra, porque recuerden que el tacto discriminativo va viajando con la vía proprioceptiva consciente. Entonces, vía del tacto grueso y presión es exactamente igual a la anterior, con una sola diferencia: por dónde sube, nada más. Arranquemos con un estímulo de tacto. Yo hago un estímulo de tacto, ¿verdad? Le hago un estímulo de tacto ahí. ¿Qué receptor actúa ahí? Leitner. ¿Qué hizo Leitner? Tradujo eso a qué? A corriente eléctrica. Y ahora sí, viaja por dónde? Por el axón de la primera neurona que se encuentra ¿dónde? La primera neurona hace lo mismo que la anterior, se mete a la médula y encuentra un núcleo en el asta posterior. La segunda neurona también está en el asta posterior de la médula, en esta vía, igualita a la anterior, ¿verdad? ¿Qué hace la segunda neurona? Los axones se decusan al lado contrario. La única diferencia va a estar aquí. No sube por el cordón lateral, sino por el cordón anterior. Y se llama espinotalámico anterior. Lo demás es igual. Se dieron cuenta. La tercera neurona está en el tálamo contralateral y la cuarta en la corteza, el giro central, en el área sensitiva primaria. Esa es la vía del tacto grueso y presión. Conclusión: las 3 vías, la proprioceptiva consciente se decusa allá arriba en el bulbo. Estas 2 se decusan en la médula. Diferencia entre la del dolor y temperatura y el tacto grueso y presión: la del dolor sube por el cordón lateral, la del tacto grueso y presión sube por el cordón anterior. Y eso es todas las diferencias. ¿Dónde quedan las neuronas? La tercera y la cuarta para toda la vía quedan tálamo y corteza del otro lado. En la de tacto grueso, presión, dolor y temperatura, la segunda neurona queda en la médula, en el asta posterior de la médula. Mientras que la proprioceptiva, la segunda neurona queda en el bulbo allá arriba.
Ya, son las diferencias que están bien. Una pregunta. Dígame. Un paciente que tiene sensibilidad congénita, ¿no tiene algún problema en Hay que estudiarlo para ver si hay problemas receptores, si hay problemas en los globalizados. ¿Verdad? Es que no puede tener pérdida de la sensibilidad total a toda la sensibilidad de dolor, presión, temperatura, y que hay que estudiarlo para ver de qué tipo de sensibilidad se trata. Bueno, y las vías motoras, las vías mencionadas, eso anteriormente hacíamos unos seminarios de que si tiene lesión a la altura del T4 del lado izquierdo, que le pasa, que es a nivel control lateral, muy interesante. Pero entonces si una persona sufre, no tiene sensibilidad al dolor, la que está fallando sería la terminación libre. Que depende, por ejemplo, una persona que tiene un tiro aquí por la columna. Porque ya yo vi un caso, Pero depende de qué. en un programa médico que estaban hablando de una niña Sí, que no soy. tiene sensibilidad al ¿Y qué dolor. tal la que te preguntan? O sea, ella misma, o sea, si tenía cicatrices o algo así, Ajá. ella misma como que Por se eso lo no lo sentía, no lo sentía. Puede ser talámico, puede ser. Era Porque, o Porque los receptores no puede ser. Que tenga dañado todos los receptores, hay millones de receptores. frío tampoco sentía. ni calor. Bueno, entonces era talámico, cortical Al también. parecer todos nos estamos viendo directamente. Todos los tipos de ese capítulo. Bueno, Sí, ese capítulo. las vías motoras, que viene siendo la parte de proceso del sistema nervioso, son dos. Las vías motoras son la piramidal y la extrapiramidal. La piramidal es la vía córtico-espinal que viene del área 4 a la parte anterior de la médula. Y la vía extrapiramidal son las que van de la corteza al núcleo rojo, a la sustancia negra, al cerebelo y después a la médula. La corticopóntico-cerebelosa se llama esa. ¿Ya? Las vías motoras son dos: piramidal, córtico-espinal. ¿De acuerdo? Va de la área 4 a la parte anterior de la médula, es la vía piramidal directa. Y la extrapiramidal viene del área 4, pero llega al cerebelo, al puente, ¿verdad? A los núcleos del tallo y del cerebelo, y después baja a la médula. Esa es la diferencia. Son dos vías motoras. Entonces en neurología le van a hablar a ustedes de lesiones de la motoneurona superior y de la motoneurona inferior, o sea, de la medular o de la que está más arriba. Ahí está la vía piramidal, que es corticoespinal. Las áreas, recordemos las áreas. Esta es el área sensitiva primaria, esta es el área motora primaria, este es el área del Wernicke, este es el área de Broca. Este es el área auditiva primaria y este es el área visual. Vean el extrapiramidal. Va al puente, tiene los núcleos de la industria, llega al cerebelo, el núcleo rojo, sustancia negra y va a la médula. Córtico, ponto cerebroso. Pero ya saben, la neurología, la parte de neuroanatomía es lo más fácil. Ustedes sembraron, cultivaron y se están viendo ya de esta materia. Esto es bien nada. No, bueno. La tiza. Ok. Vamos a pasar la lista. ¿Cómo es tu frase, Consuelo? Que mi cerebro no se entiende a sí mismo.